Bienvenidos a Florencia Desentierra, el podcast donde los secretos más turbios salen a la superficie. Soy Florencia, perito forense y especialista en abrir cuerpos, y ahora también casos. Acá desenterraremos crímenes reales, pero enterraremos el buen gusto. Si venís buscando paz, meditación o historias para dormir, este no es tu podcast. Acá hay misterio, sangre y un humor tan negro que no vas a saber si reírte o llorar. Así que quédate, si te la bancas. Navidad de 1996, Colorado, Estados Unidos. Una de esas noches donde todo es muy mi pobre angelito. Nieve, guirnaldas, luces parpadeando en las ventanas, una casa de 2 pisos. Adentro, una familia de mucha guita, con sonrisa de propaganda y regalos en el árbol. La clase de gente que parece tenerlo todo, hasta que uno se entera de lo que pasa puertas adentro. John Bennett o como sea que se llame, Ramsey, tenía 6 años. Participaba en concursos de belleza infantiles, con coronita, rímel. Era el orgullo de sus padres. Una mini reina, como le decían en la tele. Paréntesis, esto ya de por sí es tremendo, aunque después no hubiera crimen. Pero esa imagen perfecta se rompió al día siguiente de Navidad, cuando la madre Patsy, gran nombre, llama al 911 gritando que su hija había desaparecido. A partir de ese momento, lo que parecía una película navideña se convirtió en una pesadilla sin lógica. Una nota de rescate bien pedorra tipo novela de Thalía, una investigación que arrancó mal y siguió peor, y una escena del crimen que fue manoseada por media ciudad antes de que llegaran los peritos. Uno hubiera creído que lo que tienen en común todos los episodios del podcast es que hay gente muerta. Pero ojo, con el dato de policía ineficiente, capaz termina siendo ese el punto de interés. Así arranca la historia de John Bennett Ramsey, una nena que se convirtió en símbolo de cómo una investigación puede derrumbarse más rápido que un Shenga. 26 de diciembre. Mientras medio país estaba durmiendo la mona post-cena navideña, los Ramsey se despertaron en una escena que parecía escrita por un guionista borracho. 5:52 AM, Patsy Ramsey llama al 911. Su voz desesperada dice que su hija desapareció y que encontró una nota de rescate en las escaleras. Rarísimo el lugar para dejar una nota de rescate. Hasta ahí, ponele, parecía secuestro. Pero lo que viene después no tiene ningún tipo de lógica. La nota de rescate, de casi 3 páginas, decía que un grupo faccionario extranjero había secuestrado a la nena y pedía exactamente $118,000. 118,000, ni 100,000, ni 120. Exactamente la cifra del bono anual que el padre había cobrado ese mismo año. Apa la papa. Cero sospechoso ese dato, ¿eh? Pero hay más. Estaba escrita en una hoja del mismo blog que tenían los Ramsey en su cocina, con una virome que tenían en su casa. Y el redactor, que aparentemente tenía tiempo de sobra, se tomó el trabajo de escribir: no llames a la policía o matamos a tu hija, justo antes de que Patsy efectivamente llame a la policía. El texto estaba lleno de inconsistencias, frases de películas de acción, errores ortográficos mezclados con vocabulario de ejecutivo de oficina y una extensión innecesaria para lo que se supone que era un mensaje urgente. Dame la papusa o matamos a esta pibita. Los peritos caligráficos, cuando lo vieron, dijeron: esta nota no es de rescate, no la hizo un secuestrador, bla, bla, bla. Mientras todo esto pasaba, la policía llega a la casa y bueno, como siempre, no acordonaron el lugar, dejaron entrar y salir a familiares, amigos. Hasta hubo gente que se puso a limpiar la cocina mientras buscaban a la nena. El manual de cómo arruinar una escena del crimen lo escribieron estos muchachos, efectivamente. El dato más surrealista es que el cuerpo de la nena estaba en la casa, en el sótano, y nadie lo notó por casi 8 horas. 8, con la policía dentro de la casa. Y recién a la tarde, cuando el padre bajó al sótano para buscar mejor, la encontró. Buenísimo. Soy más eficiente yo buscando las medias que se pierden en el lavarropas. Ahí se terminó la teoría del secuestro y empezó una historia mucho más oscura. Cuando el padre baja al sótano, la encuentra tapada con una manta blanca. Tenía cinta adhesiva en la boca, una cuerda en el cuello, las manos atadas y un golpe en la cabeza
tan fuerte que le había fracturado el cráneo. Lo primero que hace John, en vez de gritar que encontró el cuerpo y salir corriendo, es levantarla en brazos, subirla y dejarla en el living. El cadáver en el living, rodeado de gente. Buenísimo, re normal, el comportamiento del padre. Espectacular. Yo lo quiero en mi equipo, siempre. Mientras, los policías miraban sin entender si tenían que actuar o si se podían terminar sus bagels. Ahí se terminó de arruinar la escena. Las fibras, el ADN, las posiciones del cuerpo, las marcas en el piso, todo contaminado. Los forenses, años después, lo resumieron así. No hubo escena del crimen, hubo una casa con gente. Jaja, qué reflexión Aristóteles, ¿eh? Dios. El informe médico reveló dos cosas importantes. La causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y un traumatismo craneal severo. El orden no estaba claro. Podría haber sido golpeada primero y estrangulada después o al revés. También había rastros de ADN masculino en la ropa interior y en una prenda que no pertenecían a nadie de la familia, aunque el perfil estaba incompleto. Esto, por supuesto, abrió la puerta a 20 años de teorías, desde intrusos hasta conspiraciones. La cuerda que le habían puesto en el cuello, le habían hecho como un torniquete con el mango de un pincel, que también estaba ahí en la casa, cosa de ir como progresivamente asfixiando a la pibita, ¿no? No es que lo querían hacer rápido, se tomaron su tiempito. Y las marcas en las muñecas y en el cuello indicaban que hubo cierto control, pero no necesariamente una lucha. Así que la nena podría haber estado inconsciente o medio dormida cuando arrancó todo esto. El análisis de la cinta adhesiva reveló fibras del mismo tipo de alfombra que la que estaba en el sótano, lo cual confirma que la escena principal fue esa. No es que la mataron a otro lado y la dejaron ahí para que la encontraran. Sin embargo, la policía tardó meses en tratar al sótano como lo que era, el lugar del hecho. Si lo anterior ya era un quilombo, espera esta parte. Ya dijimos que habían encontrado restos de ADN masculino en la ropa interior, pero que no pertenecía a nadie de la familia, y ahí empezó el festival de hipótesis. Para algunos, esto probaba que había habido un intruso. Para otros, que las muestras estaban contaminadas. Porque claro, si tenés una escena que parece un cumpleaños de 15, no podés asegurar de quién es qué. El perfil era incompleto, pero en 2008, con tecnología más avanzada, se volvió a analizar y terminó excluyendo a todos los Ramsey masculinos, obviamente. O sea, la fiscalía salió a decir públicamente que la familia no tenía nada que ver. El problema es que los resultados estaban tan al borde de la fiabilidad que muchos expertos dijeron, epa, bajemos un cambio con la absolución mediática. Porque si el ADN está mezclado, degradado y tocado por 20 personas, los resultados no son precisamente confiables. Este aquí el gran problema que generan las escenas mal manejadas. Más allá de que uno piense que son todos unos inútiles y de bronca, porque lo son, el tema es que después de todo esto, lo que se encuentre como prueba e incluya posteriormente como evidencia, puede ser pasible de excluirse si la otra parte pide la nulidad y se lo otorgan. Y aunque dé bronca, la realidad es que si no hay seguridad en la cadena de custodia y el método con el que se toman las muestras tampoco es muy confiable que digamos, la nulidad corresponde. Es como me dijo una vez mi profesor de Derecho en la facultad, si no quieren que larguen a los chorros, la policía tiene que hacer bien su laburo. Y la verdad que sí, papi, es así. El traumatismo fue producido por un golpe muy fuerte con un objeto contundente, posiblemente una linterna o algo similar, que fracturó el cráneo con una fisura lineal de unos 21 centímetros y medio. Sin embargo, no había sangrado externo, lo que sugiere que el golpe se produjo antes o justo al momento de morir, cuando la circulación ya estaba cesando. La asfixia fue causada por una cuerda atada alrededor del cuello con el torniquete ese que les comenté y el mango del pincel que pertenecía a la madre. También se detectaron lesiones compatibles con un abuso previo o con maniobras post-mortem. Lesiones vaginales leves, importantes, no compatibles con una violación violenta.
Había irritación y microlesiones internas, lo que generó debate, por supuesto. Algunos consideraron que eran anteriores al crimen, un posible abuso crónico, y otros sostuvieron que se trató de una manipulación post-mortem para simular un abuso y desviar la atención. Pero bueno, no se halló semen, así que se detectó una mancha de sangre también en la ropa interior y en esa misma prenda se encontraron rastros del ADN masculino que no identificaron. No había signos de defensa activa, ni arañazos, ni hematomas, lo que sugiere que la nena estaba, como ya dijimos, inconsciente o dormida durante la agresión. Las uñas las tenía intactas, que son un dato importantísimo cuando hay signos de defensa. No había rastros de lucha en la habitación principal ni en la escalera. En el estómago, este dato me encanta. En el estómago se encontraron restos de ananá parcialmente digerida, alimento que según los padres la nena no había comido esa noche, pero estaba servido en la cocina. Esto aparentemente era clave, porque en las fotos se ve un bowl de ananá y tenía las huellas del hermano, por lo que, por supuesto, empezaron a teorizar si no habría sido él el asesino. Pero bueno, también el pibito se podría haber comido un par de ananases en su casa, ¿no? A esta altura, el caso ya tenía todos los ingredientes para convertirse en el quilombo mediático del siglo. Una nena rubiecita, linda, una familia rica, Navidad, un crimen espantoso y una policía más perdida que Wally. Enseguida aparecieron dos bandos, los que creen la teoría del intruso y los que juran que fue alguien de adentro. Vamos con la teoría 1, el encubrimiento familiar. La versión más popular, y también la más incómoda, dice que todo ocurrió dentro de la casa y que después alguien intentó encubrirlo. Las hipótesis dentro de esta línea tienen variaciones. Las más conocidas son 3. 1. Burke, el hermano de 9 años, el que se había comido la naná, habría atacado a John Bennett por accidente o por enojo, no se sabe, y los padres armaron toda la escena del secuestro para protegerlo. La segunda teoría, Patsy. La madre habría tenido un brote. Qué fácil, ¿no? Que, como no sabemos quién hizo qué, vamos a decir que la señora tuvo un brote. Y después John la ayudó a tapar todo. Hay peritos caligráficos que aseguran que la letra de la nota coincide parcialmente con la de ella. Otros dicen que es una coincidencia estadística. Bueno. Y la tercera teoría es que fue un accidente sumado a pánico familiar. La nena se lastima, posiblemente una caída, un golpe, entra en crisis, no sé. Los padres la ven muerta y montan toda la escena para simular un secuestro. Rarísimo. O sea, si realmente tu hija, no sé, se cae por la escalera y se caga muriendo, estás consternado, pero ¿por qué te vas a poner a armar un secuestro? Rarísimo. En cualquiera de las tres variantes, el factor común es el mismo, el encubrimiento. La nota, las fibras, el ADN parcial, la actitud del padre levantando el cuerpo y el acting de la llamada 911, todo parecía hecho para desviar la mirada hacia afuera. Teoría 2, el intruso. La segunda gran teoría dice que alguien entró a la casa, cometió el crimen y se fue. Todo esto sin que nadie lo viera, sin que nadie lo escuche, bla bla. Argumento principal. Había una ventana del sótano rota. Había huellas parciales en la nieve, que después por supuesto se discutieron hasta el cansancio. Porque no sé, capaz que se me escapó el perro y lo fui a correr y bueno, y quedaron mis huellas en la nieve, qué sé yo. Y bueno, y el ADN masculino que nunca se pudo identificar. Durante los años se mencionaron varios sospechosos externos. Uno era John Mark Carr, un tipo que en 2006 confesó haber asesinado a la nena hasta que el ADN lo descartó por completo. Y sí, viste que en estos casos siempre hay gente que quiere ser famosa por este tipo de cosas, porque son gente muy imbécil que no tiene nada que hacer con su vida. Obviamente son patológicos, no es que son imbéciles nada más, pero bueno.
no era él. Otro fue Gary Oliva, un delincuente sexual de la zona que tenía fotos de la nena en su casa, pero tampoco coincidía el ADN. Y bueno, varios posibles intrusos que resultaron ser inventos o confusiones mediáticas. El gran problema de esta teoría es simple. No hay evidencia física que pruebe que alguien entró ni que haya salido sin dejar rastros. Y si realmente alguien pudo hacerlo sin romper puertas, sin hacer ruido, sin dejar huellas, sin que el perro ladre, sin despertar a nadie, sinceramente el tipo tendría que estar en SWAT. Mientras tanto, los medios hacían lo suyo. Cada foto, cada gesto de los padres, cada segundo del audio de la llamada al 911 se analizaba como si fuera... Hubo programas enteros debatiendo si la madre lloraba demasiado o muy poco. Esto lo habían hecho acá también con el caso de Ángeles Rawson, que si el padrastro hablaba de tal manera o de tal otra, que sí, que ya era culpable, era el tipo, porque era el padrastro y era él, y era un forro, hasta que por suerte el tipo había ido al banco y estaba en una cámara, pero bueno, les gusta esto. El caso se pudrió tan rápido que para cuando los laboratorios entregaron los primeros resultados ya nadie confiaba en nadie, lógico. La policía culpaba a la familia culpaba a la policía y los medios culpaban a todos. A casi 30 años del crimen, el caso sigue en un limbo entre lo policial, lo mediático y lo bizarro. Un expediente que nunca se cerró, una familia marcada de por vida y un país que convirtió una tragedia en un show navideño que se repite todos los años en los canales de crímenes sin resolver. Porque eso fue lo que pasó. La investigación se volvió un circo, los errores policiales quedaron archivados y la justicia nunca llegó. Los Ramsey vivieron acusados sin condena y los investigadores condenados sin aprender nada. Cada vez que aparecía una pista nueva, la revolvían con tanto entusiasmo que terminaban ensuciando más. Alto guiso. Mientras tanto, la imagen de John Bennett con su vestido, su coronita y su sonrisita se transformó en el icono más perverso del sueño americano. La niña perfecta, víctima de un sistema tan obsesionado con la belleza y el dinero que no supo protegerla de su propio monstruo. Lo más triste es que el cuerpo habló. Las pruebas hablaron. Hasta la lógica gritaba. Pero nadie escuchó. Y cuando el silencio pesa más que la verdad, ya no hay misterio. Hay desidia. Bueno, hasta acá llegamos. Si escuchaste todo, es porque tenés estómago y un costado bastante morboso. Te espero la próxima, a ver cuánto más podés aguantar. Ya que llegaste hasta el final, haz lo que haría cualquier cómplice. Suscríbete, deja tu like, comenta. Así no quedo yo sola revolviendo la mugre. Total, si ya entraste, es porque sos igual de curioso que yo.